inclusive del propio gobierno, fue visto como excepción o como mal uso de las políticas públicas. El conectar igualdad no es para que hagas música, es para que termines la escuela secundaria. Tenés que usarla para educarte, no para irte por la canaleta del trap o de los malos usos. Entonces, pero todo ese discurso fue permeando, porque no había un contradiscurso suficiente. Se van a remontar a la estratosfera. Lo que debe hacer estatal Es mejor que lo haga el sector privado. Seres del tiempo, vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Bien. Estamos con Pablo Gomaro, es docente e investigador de la UBA, CONICET y Claxo. Doctor en Ciencias Sociales y profesor de Historia. Co-coordina el grupo de estudios de políticas y juventud de la UBA. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, ¿quiénes y qué ha vuelto? ¿Quiénes y qué ha vuelto? A ver, bueno, por un lado creo que las juventudes que nunca se fueron, pero que lo que han hecho en los últimos años es irrumpir o un poco reclamar un espacio en la escena pública, un espacio que muchas veces les ha sido negado, les ha sido postergado, les ha sido reducido, invisibilizado, y entonces creo que en los últimos años, desde diferentes manifestaciones y en la actual coyuntura, sin duda también con una suerte de grito que manifiesta enojo, malestar, descontento, desazón, pero que también expresa cierta búsqueda o cierta esperanza de un futuro mejor ante un presente incierto, ante un presente precarizado, ante un presente degradado. Digo, entonces las juventudes han vuelto con una fuerza inesperada, con una fuerza que quizás tomó sentidos que no nos encantan o que no nos gustan tanto, pero sí que nos muestran que ahí están y que es necesario escucharlas, visibilizarlas, reconocerlas y convocarlas para poder trabajar juntos hacia los cambios o las transformaciones que las juventudes anhelan y que también buscamos nosotros, ¿no? Los adultos. ¿Puede pensar, Pablo, que este proceso de irrupción de la juventud tiene puntos de contacto con lo que fue la Marea Verde, en donde un montón de mujeres de extracción joven también ocuparon la calle, el espacio público, reclamaron derechos, pero en este caso este nuevo movimiento juvenil emergente tiene otras características? ¿En qué se ven puntos de contacto y en qué hay disonancia? Como para empezar a pensar un poco la participación y el protagonismo juvenil en la escena pública. Sí, a ver, yo coincido, creo que sin duda esta marea verde, ¿no? que estas mujeres, sobre todo jóvenes, porque si bien no eran solo jóvenes, la mayoría eran jóvenes mujeres o mujeres jóvenes, de el, digamos, Ni Una Menos y de la marea verde y de la lucha también contra la penalización o por la legalización de la interrupción voluntaria de, digamos, el embarazo, de la ley de IVE o de, digamos, aborto no punible o no digamos penalizado y obviamente, digamos, gratuito. Sí, creo que fueron de cierta manera precursoras o impulsoras de este nuevo influjo, digamos, o de este nuevo impulso de la participación juvenil. Y creo también que esta agenda vinculada con géneros, vinculada con feminismos, vinculada con diversidades o con disidencias sexuales también, es una de las grandes agendas juveniles, ¿no? Yo diría que hay 2 o 3 agendas emergentes en la discusión pública en general y en las juventudes en particular, que son la de los feminismos, géneros, disidencias, diversidades, por un lado, la ambiental, climática, de una nueva o de una otra relación con la naturaleza, o sea, en segundo lugar, y una agenda también que puede ser un poco más difusa para enunciarla, pero que es también potente, que tiene que ver con temas territoriales, urbanos, disputas por lo público, pero también formas de apropiarse de la, digamos, ciudad, que tiene que ver con el transporte público, con la segregación, con la estigmatización, con el uso de los espacios públicos, que
también en pandemia se resignificó por lo social o lo público retraído al espacio privado y las dificultades para circular. Eso como que revalorizó la presencialidad y la apropiación del espacio urbano. Entonces creo que estas cuestiones de géneros, feminismos y disidencias por un lado, ambiental, climático, derecho de la naturaleza o formas de vincularse por otro, y cuestiones vinculadas con lo territorial, urbano y con las dinámicas de, digamos, segregación, circulación, trayectos, tránsitos, digamos, apropiaciones, circuitos, son tres agendas importantes y, digamos, tiene que ver con lo que vos decías, en el sentido de que yo creo que las jóvenes mujeres fueron las que más se animaron, e inclusive las que hoy están también disputando más sentidos, ¿no? Porque también hay una paradoja que podemos verla en unos minutos quizás, pero que la voy a, digamos, enunciar ahora, tiene que ver con que las fuerzas más regresivas o más de las derechas radicales o las nuevas derechas, que en algunos países aparecen como los neofascismos o las nuevas derechas, niegan dos de las tres agendas, una directamente como que la desconocen, que es la urbana territorial. Pero hay otras dos que no las desconocen porque saben que existen, porque se les presentan, porque irrumpen y es muy difícil no verlas, pero que las niegan. Tanto niegan cuestiones de género, de, digamos, feminismos, o por atacarlas por ideología de género, o por negar desigualdades de género como la salarial o como la laboral u otras, por querer volver a penalizar el aborto, por ejemplo. Y niegan también la agenda, digamos, ambiental, ¿no? O sea, dicen que no hay crisis ambiental o que el cambio climático es fruto de un ciclo natural y que no hay ninguna intervención ni del hombre, ni de las industrias, ni del capitalismo en esa crisis, o dicen que se pueden contaminar los ríos libremente y que lo único que detiene una contaminación es cuando el derecho de propiedad se interpone en eso, pero niegan cualquier tipo de derecho de la naturaleza o de observación de un cuidado, digamos, ambiental. Bueno, en fin, obviamente están a favor de los plaguicidas, de los agrotóxicos, en fin. Entonces, digo, eso es un poco paradójico, porque estas fuerzas que tienen un apoyo en la juventud es considerable, que lo han tenido y que creo que por ahora lo están manteniendo, un poco más debilitado, pero lo están manteniendo, niegan dos agendas juveniles por excelencia. Pablo, Entonces, y ahí te interrumpo, ahí hay algo, ¿no?, como para revisar, ¿no? En la cuestión territorial, de segregación urbana, de participación en el espacio público, ¿no? ¿No crees que hay una resignificación que permitió la movilización de estos nuevos actores, sujetos sociales, fundamentalmente juveniles, que son los que están produciendo este cambio contracultural, sobre todo en Argentina? Sí, a ver, sin duda que hay una disputa por lo público, y ahí cuando digo también lo público, sin duda que vos te referís más al espacio urbano, a las calles, a las plazas, Claro. pero también creo que hay un espacio público digital, ¿no? O sea, hoy en día, cuando uno habla de, digamos, juventudes, digamos, cuando uno habla del mundo contemporáneo en general y del mundo actual, pero sin duda que entre las juventudes es muy difícil hablar solo de lo analógico o de lo presencial y no tener en cuenta lo virtual o lo digital. Y digo esto, o lo presento, digamos, de esta manera, porque creo que es importante poder ver que lo digital y lo, digamos, analógico es parte de un mismo proceso. O sea, yo no lo vería como compartimentos estancos, ¿no? O sea, no lo vería como algo, digamos, que uno está presencialmente y luego en otro momento hace algo virtual, que yo entro a las redes, salgo de las redes, o estoy en el mundo digital o salgo, sino que sobre todo las juventudes, los de menos de 25, menos de 30 inclusive, que se han socializado, que se han criado, que han crecido en el mundo digital. O sea, esto de nativos digitales ya no tiene mucho sentido decir o hablar de las nuevas tecnologías, porque no son nuevas y porque hoy en día todos son nativos digitales. Es decir, lo de más de 40 hemos sido creados todavía en un mundo más analógico o en la transición. Entonces, todavía pensamos en términos de presencial virtual, analógico digital, a veces como momentos dicotómicos o al menos separados o distintos.
Creo que hay una diferenciación analítica que uno puede hacer, pero que en la experiencia cotidiana lo virtual y lo presencial van de la mano, son parte de un mismo proceso. Entonces, hay una disputa pública por lo público digital, por las redes sociales y cómo se resignifican esas redes sociales, y también por el espacio urbano. Y esto tuvo que ver con la pandemia, y creo que parte de lo que sucede hoy también puede ser explicable, no por la pandemia en sí mismo como naturalizar a la pandemia, sino por la acción política, humana, social que produjo esta pandemia, que en parte profundizó, aceleró, amplificó dinámicas sociales anteriores, ¿no? La estrategia gubernamental en ese momento de plantearle a la población el cuidado a partir de el retraimiento, de estar en sus hogares, de no salir de sus casas, etcétera, etcétera, ¿crees que abrió la puerta para esta resignificación tanto del espacio público pensado en términos de la ciudad en sí mismo como espacio donde habitar, como el espacio digital? Sí, creo que sí, pero no sé si solamente la estrategia de cuidados o de quédate en tu casa o de cuarentena o de confinamiento, que sin duda que sí, porque ¿qué es lo que se opone a la cuarentena o a quedarse encerrado en tu casa o a confinamiento? Libertad. O sea, el grito de libertad aparece como opuesto a quédate en tu casa. O sea, yo soy libre para hacer lo que quiera, déjenme libre, abran las escuelas, dejen esto, dejen lo otro, porque la libertad está sobre el confinamiento que implica cuidar. De hecho, y ahora voy a otra cosa que iba a decir para no quedarnos solo con esta idea, pero de hecho uno puede hacer, pensando en Argentina al menos, un contrapunto entre la acción gubernamental ante la pandemia de COVID-19 y la epidemia de dengue ahora. Por supuesto que no es lo mismo, y que el COVID era mucho más mortífero, era desconocido, era un virus nuevo, fue una pandemia y no una epidemia. Todavía en dengue estamos en una epidemia, es conocido y todo, pero el gobierno actual nos dice el que se quiere morir o el que tenga que morirse, que se muera. No hay ninguna acción de prevención coordinada a nivel nacional, depende de cada municipio, depende de cada provincia. El mismo vocero presidencial dice, este es un problema de las ciudades y de los gobernadores. ¿Qué lo vienen a decir? Es decir, ellos mismos, están como, transformando, o sea, están como, cambiando, o están, atribuyendo a un sentido nacional, a un Estado federal, que parece una, entelequia, que solo existe cuando reprime o cuando te cobra impuestos, pero que no existe para dar ningún tipo de cobertura ni de bienestar, hasta de servicio, ni siquiera, el servicio de seguridad, que igual teclea mucho, ¿no? Entonces, eso es al decir, es un problema de los estados provinciales, municipales, es decir, de lo subnacional, están autolimitando la capacidad del Estado Nacional para intervenir en una epidemia como la de dengue, desconociendo la vacuna, negando la vacuna. Ahí hay como dos modelos que uno podría absolutizarlos, el del cuidado, y uno puede decir el sobrecuidado, la sobreprotección, o el cuidado más rígido, más extendido de lo que podría haber sido, pero lo otro es dejar morir, ¿no? Como decía también Foucault, sin ponerme demasiado teórico, o sea, acá, el Estado no garantiza la vida. O sea, el que quiere morir o el que tenga que morir, que se muera, es decir, no hay ninguna política pública de, cuidado y protección. Pero algo que iba a decir, perdón que sea un poquito más largo, porque revisado desde hoy, desde donde estamos, ¿no? Desde el 2024, desde ya 3 años o 4 años de la, que nos separan de la, pandemia y de los cuidados, y resultado mediante, al menos en Argentina, de que ganó Milei y esta ultraderecha o derecha radical o, derecha nueva, entre comillas, o derecha autoritaria, regresiva, con algunos comportamientos también fascistas. Yo no digo que sea fascista, pero con algunos comportamientos fascistas. Sin duda, visto desde hoy,
aparece, bueno, pero no habrá sido excesiva la cuarentena, el confinamiento, el quédate en tu casa, le dimos pasto, digamos, o digamos, le dimos letra, o le dimos excusa, o creamos las condiciones de posibilidad o de oportunidad para que se exprese una manifestación como esta que pide libertad o que reclama libertad y que pone la libertad por sobre la vida, la libertad por sobre los cuidados, la libertad por sobre la igualdad o la justicia inclusive. Pero yo también diría, y por estudios que se han hecho durante la propia pandemia, digamos, inclusive algunos en los que yo participé, que lo que pasó es que esas medidas de cuidado, protección, quédate en tu casa, confinamiento, cuarentena, no tuvieron en cuenta suficientemente las condiciones sociales existentes en la Argentina. Entonces no tuvieron en cuenta las desigualdades múltiples, por ejemplo. O sea, quédate en tu casa y teletrabajá. ¿Pero todas las personas pueden teletrabajar? Sin duda no. No solamente porque hay profesiones que no pueden teletrabajar, por ejemplo, y saco un caso que afecta fuertemente a las juventudes, los que están haciendo reparto o delivery. Claro, quédate en tu casa y pedí todo por digamos, teléfono o por alguna plataforma. Pero ¿y quién me lo va a traer? Todavía no hay robot, ni platos voladores, palomas mensajeras como que no soportan mucho peso, no le puedo pedir 4 pizzas a una paloma. O sea, lo digo medio en chiste, pero ¿por qué te quedás en tu casa y pedís todo por teléfono? ¿Y quién me lo va a traer? Bueno, pero El ese joven que hace reparto. Ese desconocimiento Sí. por parte de la clase política y de quienes tomaban decisiones en relación a quiénes eran los sujetos sociales sobre los cuales tenían que implementar políticas públicas, ¿no crees que quedó claro en una de las primeras medidas que fue anotar a la gente en el IFE? Cuando se anotaron 9 millones de personas para una política que estaba calculada para el 20%. Exactamente. ¿No? Ahí se vio claramente. O sea, el IFE esperaba más o menos 3 millones, entre 2 millones y pico, 3 millones, y hubo más de 9. Digamos, inclusive algunos dicen casi 11 millones, porque viste que hubo un IFE 1, IFE 2, IFE 3. Bueno, no hubo IFE 4, ¿no? O sea, visto desde la juventud, bueno, ahí se vio claramente, ¿no? Había un país, o sea, el país que no miramos, y yo soy medio viejo, no sé si los oyentes se van a acordar, quizás ustedes sí, más de ese país que no miramos, que era un programa, ¿no? Que era, pero, o sea, había un país que no estaba viendo, que no estaba mirando y que existía, y que irrumpió, o sea, dijo, muy bien, el IFE, somos 11 millones, o somos 9 millones, ¿no? O sea, acá hay... 6 millones, 7 millones, 8 millones de personas de carne y hueso que viven en el mismo país que los que pensaron esa política, que no estaban contemplados y que sin duda fueron a, digamos, inscribirse a una política pública. Pero ya que estamos, bueno, no hubo un IFE 4 cuando la pandemia seguía, o sea, se negó un cuarto IFE en el momento en que se volvió a hacer cuarentena, porque recordemos que fue el 2020 en su gran mayoría, hubo como un relajamiento más en el 2021, pero luego en la Semana Santa del 2021 hubo como un rebrote y se volvió a hacer una cuarentena bastante estricta de 15 días o de casi 3 semanas, ¿sí? Entonces, y ahí no hubo un cuarto IFE. Entonces eso, o sea, las últimas cuarentenas fueron también medio arreglate como puedas. Ya te dimos suficiente con el ATP, que era solo para, digamos, trabajadores que tenían un trabajo registrado en relación de, digamos, dependencia, etcétera, o un IFE para otros. Pero, por ejemplo, hay estudios que muestran que el IFE, más del 35% de las personas que aplicaban al IFE, inclusive más de digamos, de 40 en los estudios, eran menores de 35 años. O sea, y nadie pensó el IFE como una política hacia las juventudes. Nadie pensó el contenido generacional y también de género, inclusive, que tenía esta política. O sea, hubo un desconocimiento de muchas situaciones, lo mismo eso con teletrabajar, con educación virtual. O sea, ¿qué pasa con el acceso a dispositivos, a conectividad, con las condiciones de hábitat, o sea, con las condiciones de vivienda? Si yo para estudiar virtual o para teletrabajar tengo que tener una mínima condición en mi casa que me permita conectarme, que me permita tener una mesa para hacer tareas, bueno, todo eso no se tuvo en cuenta. Entonces, creo que fue creando una sensación de, digamos, toman medidas sin tenernos en cuenta y los que están protegidos de alguna manera, en lugar de tener derecho a, son privilegiados.
Entonces se fue convirtiendo una situación de derecho a una situación de privilegio. Entonces algunos pocos tienen el privilegio de mantener el trabajo, de seguir cobrando, de poder teletrabajar, de quedarte en tu casa, de pedir delivery, de educarse virtualmente, inclusive en las redes sociales, de cocinar, de hacer masa madre, de ver cómo hacíamos gimnasia en nuestras casas. Esos son los privilegiados y las grandes mayorías no tienen derecho a eso. Entonces una de las derivas de eso es el enojo, es el malestar, es el descontento. Otra deriva es si no hay para todos, no hay para nadie, o si no hay para mí, no hay para nadie. Es decir, si yo estoy precarizado, no es que voy a luchar por estar con los mismos derechos que el no precarizado, estemos todos precarizados. O sea, si no hay para mí, no hay para nadie. Esa es una idea de derechos que empobrecen, digamos, ¿no? Como pierdo mis capacidades de garantizarme derechos sociales, bueno, que no los tenga nadie. Y esa cuestión reactiva, ¿vos crees que es lo que genera en los sectores juveniles la necesidad de construir nuevas representaciones? Y que eso es lo que explotó muy bien este nuevo aparato gubernamental, ¿o crees que también hay algunos otros elementos que acompañan ese proceso? No, hay sin duda, digamos, varios digamos, elementos más o varios factores más. Sin duda que el sentir que están como dejados de lado en múltiples sentidos, porque hablamos de los derechos y los privilegios como una gramática de los derechos y una gramática de qué es un privilegio. Inclusive, digamos, el gobierno anterior o quienes tenían poder de decisión, digamos, en las políticas públicas, dejaron pasar muchas oportunidades, porque muchos, por ejemplo, muchos referentes, muchos cantantes, muchos, digamos, referentes, digamos, traperos, por ejemplo, que, digamos, hacen trap, ¿no? Fueron a varios medios, en redes sociales, a la televisión, etcétera, a decir: yo pude seguir haciendo música con el celular o con la compu de Conectar Igualdad o con el celular que me compré con el IFE. Todo eso no fue explotado como una política hacia las juventudes. Inclusive del propio gobierno fue visto como excepción o como mal uso de las políticas públicas. El Conectar Igualdad no es para que hagan música, es para que termines la escuela secundaria. Tenés que usarla para educarte, no para irte por la canaleta de el trap o de los malos usos. Entonces, pero todo ese discurso fue permeando porque no había un contradiscurso suficiente. Entonces, todas esas gotitas que, digamos, iban, digamos, horadando que no es un derecho, es un privilegio, o ven, les damos esto y lo mal usan, lo malgastan. Toda esa gramática, toda esa red semántica de mal uso, de malgastar, de no aprovechar o de aprovecharse, de ser un parásito, de lo que fuera, no fue contestada con otra gramática que pueda reponer lo que son derechos. Pero además de eso, hubo y hay todavía una falta de, digamos, escucha bastante seria, porque, por ejemplo, dos hechos puntuales que fueron durante la, digamos, pandemia, y traemos pandemia acá porque yo creo que entre las juventudes la pandemia está mucho más presente de lo que pensamos y de lo que los adultos estamos dispuestos a aceptar. Es decir, entre las personas, iba a decir entre los pibes, pero está bien, digamos, entre los pibes o entre las personas que hoy tienen menos de 23, 22 años, es decir, que hace 4 años tenían 17, tenían 18 o 16, ¿sí? O 15, todo el tiempo está presente la, digamos, pandemia. Cuando vos hablas con ellos, cuando vos conversás en una entrevista o en alguna charla casual, todo el tiempo te dicen: para, ¿eso fue antes o después de la pandemia? Yo estaba de novio, pero ¿cuándo me peleé? ¿Antes o después de la pandemia? Yo no vivía en este barrio, yo me mudé. ¿Me mudé antes o después de la pandemia? Cambié de trabajo. No, cambié en pandemia de trabajo. O sea, todo el tiempo te están diciendo pandemia antes o después. Cualquier respuesta, no sé, este bondi antes de la pandemia pasaba con más frecuencia. O sea, todo lo que te cuenten, la ropa que se compraron antes o después, o sea, todo. Pero, o sea, es así, todo lo que te dicen es pandemia o no pandemia. Y, espera, ahí voy. Entonces creo que esa experiencia pandémica la vivieron también como no ser escuchados. Y te iba a dar 2, digamos, ejemplos puntuales. Ahí voy. Uno tiene que ver con virtualizar o no lo que es, digamos, educación. Nadie le
digamos, fue a preguntar, o nadie convocó a los estudiantes para ver cómo virtualizaban una educación como medida de cuidado o protección, que quizás había que, digamos, hacerlo, pero ¿alguien les consultó cómo virtualizarla? Nadie. Y nadie les consultó cómo volver a la presencialidad. Nadie los escuchó, nadie los convocó. El verano entre 2020 y 2021, cuando se decía que los jóvenes eran responsables de los contagios, que mataban al abuelito, las fiestas clandestinas, todo eso los jóvenes lo tienen súper presente. Yo he hecho, digamos, entrevistas en 2023 y me seguían hablando de las fiestas clandestinas, de lo que se llamaba las fiestas, digamos, clandestinas, pero digo, ¿alguien pensaba que luego de casi 8 meses de virtualidad o de no presencialidad, la juventud no iba a correr a los ríos, a las plazas, a las sierras, a las playas, a encontrarse en verano? ¿Alguien tomó en cuenta eso? No, abramos el verano para que se reactive la, digamos, economía, y los jóvenes que se arreglen como puedan. Y si se juntan, será un delito. ¿Y qué debería hacer la política, Pablo, para reconstruir esa relación con la juventud? La política, digo, desde el campo nacional y popular, sí, ¿no? Porque yo creo que el mundo libertario no construyó muy bien sus puentes hacia cómo interpelar a la juventud, pero nosotros no, los dinamitamos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? A ver, no sé si tengo como recetas o como decir qué es lo que hay que hacer, porque si lo supiese quizás estaría en otro lugar, no sé, digamos, haría, digamos, tarot, ¿no? Como la hermana de Milei te leía las cartas, ¿no? Digo, no sé, me da un chiste como que no sé qué es lo que hay que hacer, pero tengo quizás algunas pistas o algunas aproximaciones. A ver, por un lado, una primera cosa que yo ya he dicho acá con vos y que lo digo, digamos, muchas veces, es escuchar a las juventudes. O sea, hay mucha preocupación por cómo hablarle a las juventudes, por cómo producir discursos que les lleguen. A mí me llaman de muchos lugares, de municipios, provincias, digamos, sindicatos, digamos, lo que fuera, y me dicen, Pablo, ayúdanos a construir un mensaje que llegue a las juventudes. Sentimos que no estamos llegando, que no sabemos cómo hablarles. Y yo lo primero que hago es darle vuelta a esa pregunta. A veces a uno no le gusta y le me llaman más, pero bueno, digo, no piensen más cómo le hablas a las juventudes, cómo llegás a ellos. Pensá cómo les escuchás, cómo construís los dispositivos y los espacios sociales de escucha y de protagonismo en la toma de decisiones hacia las juventudes. Eso una es escucha, digamos, que tiene que ver con reconocimiento, que tiene que ver con incorporación, con interpelarles. Segunda cuestión tiene que ver con pensar en las juventudes realmente existentes y no las que están en nuestras cabezas. Por ejemplo, juventudes vinculadas con trabajo o con mercado laboral. Bueno, hay altas tasas de precarización laboral, mucho más altas que las generales entre las juventudes. Digamos, hay muchas situaciones de aún jóvenes con trabajos registrados, con empleos registrados, que cobran salarios de pobreza. O sea, hay toda una suerte de mercado laboral juvenil que no se está tomando en cuenta. Digamos, en muchas políticas se sigue pensando en o que existe todavía como un mercado laboral protegido, o que se puede volver a ese modelo de bienestar y de, digamos, protección. Y yo creo que va a ser muy difícil volver. Lo que hay que ver es cómo pensamos redes de contención y de protección, tomando en cuenta a las juventudes actuales vinculadas con autoempleo, con emprendedurismo, con economía social y popular, con changas o con empleos como reparto, delivery, economías de plataforma, aplicaciones, call center, repositorios de los hipermercados y un montón de cosas que son todos empleos juveniles y que no están conceptualizados como empleos juveniles, o sea, con esta dimensión generacional, pero que sin embargo lo son, y ahí hay todo un campo, digamos, de la cintura, la de Orteguita, la dignidad, un cacho te la quita, montaña rusa, otra vuelta, te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Por el sentido, en la batalla cultural, entre comillas, en el mundo digital. O sea, muchos jóvenes me dicen, yo conocí a Milei primero como un influencer, como un TikToker. O sea, yo estaba en 2020 con mucho tiempo en mi casa, scrolleaba TikTok o sea, digamos, el algoritmo por algún motivo, también las redes sociales son de las corporaciones, ¿no? Tampoco es inocente, todo el tiempo salía Milei. Y yo conocí a Milei primero como un influencer, primero como un TikToker,
Y después dije, pero es el mismo tipo que está en la tele, es el mismo tipo que en 2021 quiso ser diputado. O sea, después como que les caía la ficha que no era solo un influencer, pero esa disputa en el mundo digital, creo que el campo popular, progresista, izquierda, nacional y popular, no sé si la está perdiendo definitivamente, pero estamos bastante rezagados. O sea, hay mucho para hacer en esa cuestión. Y por último, pero solo porque sé que tenemos poco tiempo, podríamos seguir con otros elementos, también provocar cierto recambio generacional. Porque si bien Milei no es joven, sí se juvenilizó o pensó en un estereotipo de joven, que era el que con los peinados, qué sé yo, con la peluca, o sea, es por eso, digamos, o sea, putea. Todos los jóvenes querían putear a alguien. Bueno, llegó Milei y dijo, ¿vos estás enojado? ¿Vos querés putear? Yo voy a putear más que vos. Soy el más enojado de los enojados del mundo mundial, porque aparte de él, viste que siempre del mundo y de la humanidad, y encima voy a la tele y voy a putear. Y yo quería putear, che, la verdad que vos estás haciendo casi lo que yo quería hacer y no me animaba. Pero más allá de que él no sea joven, sí se, digamos, juvenilizó, pero si vos ves todo lo que lo rodea a él, sobre todo en comunicación, son todos pibes sub 25, sub 30 seguro, pero inclusive muchos son sub 25, son de 20, de 22 años, y eso tiene que ver con encontrar un espacio ahí para realizarse. Y muchas veces en el campo nacional y popular falta el recambio generacional. Seguimos tomando como referentes, para bien o para mal. Yo no digo que hay que matar al abuelito, digamos, no digo que los viejos van en un placar, pero estoy diciendo que seguimos tomando como referentes, y las disputas inclusive interdirigentes son de gente de más de 60 o de 70 años. O sea, los dirigentes con referencia importante nacional, ni digo de 20, de 50 años, en las fuerzas políticas son muy pocos. O sea, existen Grabois, existe Del Caño, Miriam Bregman, existe Axel, pero están siempre muy subordinados o en algunos casos con pocos votos, y lo que más aparece son figuras de 60, 70 años que se pelean entre sí y que interpelan cada vez menos a la juventud. O sea, a veces algunos discursos que podían ser convocantes en el 2012, en el 2014, como fuera, hoy ya aparecen poco convocantes y aparecen medio como farsa. O sea, esto que decía en su momento algún barbudo en el siglo XIX, de que la historia primero es tragedia, o sea, digamos, tragedia no como algo malo, o sea, es un drama denso, o sea, es un buen argumento, y luego aparece como farsa, o sea, aparece como una burla de lo que fue, y hoy aparece medio parecido. O sea, que me sigan diciendo que vamos a volver al pre-2015, donde hubo, y bueno, para un joven eso no lo interpela, eso es como un quinto elemento también de antes. O sea, si vos a un joven, vos le decís, mirá, ¿sabés qué? Tus mejores años son hace 10 años. Pero ¿cómo? Yo tengo 20 y mis mejores años quiero que sean los próximos, no los anteriores. Entonces, ese discurso de vuelta, o sea, de regresar no interpela a los jóvenes. Y creo que hay que también poder provocar ese cambio generacional que tiene que ver con cómo, digamos, provocamos esa nueva esperanza, digamos, ¿no? Pablo, por último, para cerrar, ¿quién, qué o quiénes deberían volver? ¿Quiénes deberían volver? A ver, deberían volver, creo yo, los espacios de participación juvenil, de, digamos, protagonismo juvenil, deberían volver esos discursos que encantaban a las juventudes, esa trama de políticas públicas que garantizaban derechos a nivel material. Pensá que hoy estamos, o sea, hoy y hasta el 2023 mucho más, pero hoy todavía seguimos discutiendo muchas políticas públicas pensadas en los 2000. O sea, no hubo una vuelta o una resignificación, una reformulación de una trama material de políticas públicas hacia las juventudes. Conectar igualdad, AUH, progresar, jóvenes por más y mejor trabajo, son todas políticas de hace 15 años o más de 15 años. O sea, ¿cuál es esa nueva trama? Lo mismo con la trama simbólica, matrimonio igualitario, identidad de género, inclusive aborto, ya es una agenda que ya pasó. O sea, que ya, no digo que pasó en el sentido de que no sirve, que ya fue conquistada y muchos lo ven inclusive como una conquista. Entonces, es como que creo que tiene que volver un relato, como se decía,
pero un relato que encante, que interpele, que convoque, que escuche, y también una propuesta distinta de trama material. Es decir, ¿qué le oponemos a esto? ¿Lo que ya tuvimos? ¿O somos capaces de proyectar hacia, digamos, adelante? O sea, arando el porvenir con viejos bueyes, pero inclusive diciendo que los viejos bueyes, bueno, están ahí, pero ojalá que vengan nuevos bueyes también para el porvenir. O sea, creo que esa propuesta alternativa falta mucho, ¿no? En Brasil, Lula en parte pudo hacerlo, porque Lula también era como, bueno, acuérdense de lo bien que estábamos en el 2013, pero Lula se pudo como reconvertir a sí mismo, como reformular, y hoy aparece como un Brasil pujante hacia adelante. Lula está todo el tiempo diciendo, ¿se acuerdan del 2015? ¿Se acuerdan del 2012? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, no se acuerdan, y está bien que no se acuerden, porque tienen 18 años. Entonces, o sea, digo, eso está bueno que no, o sea, yo a veces me dicen, pero vos estás justificando que los jóvenes no tengan memoria. No, construyen de otra manera su memoria, no como el adulto. Vos no puedes pedir que tenga la misma temporalidad un pibe de 18 años que una persona de 70 o de 50. Tiene otra temporalidad y hay que poder asumirla. No sé si fui un poco largo y si dije bien quién vuelve, pero creo que esas vueltas hacen falta mucho. No, una reflexión clarísima. Te agradezco mucho, Pablo, y nos vemos la próxima. A ustedes, gracias.